Es el peor arranque liguero desde la temporada 2009-2010. En aquel entonces estaba Abel Resino y duró 7 partidos. Lo del Atlético de Madrid empieza a complicarse y no sé si este partido antes del parón complica aún mucho las cosas, porque Barak, hablar de una final para el Atlético de Madrid a día de hoy, que es 30 de agosto, ¿qué me puedes decir de este Atlético de Madrid? Mira, mis compañeros seguramente van a aportar mucho más del partido de hoy, porque el partido de hoy a esa hora estaba haciendo yo trabajando el partido del Bayern Múnich en contra del Augsburg, así que está pendiente de verse. No tengo nada de ganas de verlo, porque ya me confirmarán mi sensación de que fue un poco más de lo mismo. De lo que he visto, para acabar rápido, porque el partido de hoy no lo vi, solamente puedo intuir lo que pasó. El primer tiempo contra el Español de Barcelona en la primera jornada fue un espejismo, pero un espejismo que realmente parecía, ¿no? El Atlético de Madrid con 5 jugadores nuevos, combinando, jugando bien en general, 45 minutos, en que decías, mira, esto promete. Y a partir de ahí se sumó de manera increíble. Un segundo tiempo fatal, un partido en contra del Elche en casa, en el que también el Atlético de Madrid no deja buenas sensaciones. Y hoy, pues ya me dirán qué pasó, pero intuyo que un poco más de lo mismo, ¿no? Un Atlético que se fue arriba en el marcador, muy parecido a partidos anteriores y que se fue desmoronando, ¿no? Poco a poco, y que claramente a nivel producción, pues sí, esto está empezando y lo que quieras, pero es increíble, ¿no? Parón, primer corte de caja, y no solamente es que esté a 7 puntos del Real Madrid, y ya veremos a cuántos queda del Barcelona y del Villarreal y del Athletic Club, que también tenían puntaje perfecto, sino a veces los resultados pues no son justos con el rendimiento. El Atlético de Madrid realmente cada minuto que ha pasado en esta temporada lo ha jugado peor. Salvo que ustedes me digan que hoy contra el Alavés fue una maravilla No, no, y no, que no, no, empató de no, manera no te has, injusta, no y te has perdido lo dudo nada. muchísimo. No te has perdido nada. Bueno, yo te hago un resumen rápido para toda la gente que se perdió el partido. Marco Giuliano, Simeone, por cierto, la ley del ex, ¿no? En Mendizorroza, al minuto 6 de partido. Y lo que le ha pasado al Atlético en los partidos anteriores, que no le dura la ventaja absolutamente nada. Un penalti de Sorloth sobre Tenaglia y bueno, lo ha marcado Carlos Vicente al minuto 13 de partido y después de eso, pues yo no he visto mucho juego del Atleti. Desiree, ¿qué sensaciones te da este Atlético de Madrid? Y sobre todo, yo he visto al Cholo muy serio, después del partido. En las declaraciones estaba muy serio. No juega nada este equipo, ¿no? Es que lo he visto eso, sensaciones planas, pero esto no es algo nuevo, es decir, ha sido muy habitual sus comportamientos y cuando un entrenador incluso ya por la interna se siente cabizbajo, lo empieza a permear a sus jugadores. No dudo y no pongo jamás en duda que seguramente en el interior, las pláticas previo al partido, el plan de juego sea otro y de pronto al equipo no le salgan las jugadas, porque lo que puede percibir un poco en estos minutos de juego que vi es en medio campo como que desarticula, se diluyen las jugadas y el partido parecía que se definía en los primeros minutos, sí, con ese gol, pero de pronto recibe tan rápido el otro gol y luego después ya no encuentra esas sensaciones de claridad hacia adelante. Y qué decir también en las transiciones defensivas, le cuesta bastante. No sé si ya le falte más convencer a Cholo Simeone a sus jugadores, porque tiene estrellas que siento que están como enjauladas, que no terminan de dar su potencial. Pero esta lectura que le damos ha sido recurrente en los últimos meses. Ujú. Luis, sensaciones que te deja este Atlético de Madrid, donde es verdad que hubo solo un cambio en defensa, ¿no? Desplazó a Janko, que ha sido uno de los mejores del Atlético de Madrid en lo poco que llevamos de Ujú. liga, entra el inglés en el centro de la zaga. Pero es que no hay juego en el mediocampo, no hay ocasiones certeras. Griezmann entra y es el único que pone un par de centros ahí en la recta final del partido. Julián Álvarez súper desconectado. Lo de Sorloz, hay una imagen que está dando vueltas en las redes sociales que prácticamente tiene todo para entrar y como que se aparta de la jugada, o sea, una cosa rarísima. ¿Qué sensaciones te deja este Atlético de Madrid? Sobre todo cuando estamos hablando de un Atlético que ha perdido ya demasiados puntos, ¿eh? Sí, primero yo entiendo la entrada del Lenglet con que el Cholo busca, se imagina un partido que el Atlético jugará en campo contrario y busca la buena salida de balón del Lenglet, ¿no? Su buen pie. A partir de aquí creo que el Atlético cada vez que llega a la frontal del área se nubla,
se queda sin ideas. Creo que está echando ya mucho de menos a Baena cuando Baena prácticamente acaba de aterrizar en el Metropolitano, pero se le necesita ya muchísimo en este equipo. Y lo que tú dices, Julián ha estado muy gris también y Sorloth, yo siempre que sale y marca pienso, el Cholo tiene que hacer algo para poder encajar las piezas y para que Sorloth sea el titular en este equipo. Pero es que cada vez que tiene la oportunidad la desaprovecha y hoy otra vez, esta jugada que mencionas es muy rara, es un pase en profundidad que Sorloth se mide en duelo contra el portero y parece que tiene tiempo de Ujú. poner el pie y es una ocasión manifiesta de gol. Da la sensación que si Sorloth Sí, la sí. toca, por mal que la toque, será gol y da como un saltito, como si el portero se hubiera tirado y como si estuviera evitando una falta cuando el portero sigue a 1 metro de distancia. Es una acción extrañísima, pero más allá de esto, bueno, también el penalti que comete, ¿no? Que es un Ujú. poco inocente, pero para mí no deja de ser penalti y no deja de ser punible. Por lo tanto, bien señalado en este caso. Y sus apariciones, bueno, el Atlético no está sabiendo encontrarle, tampoco está sabiendo conectar con Julián. Y lo decías, cuando ha entrado Griezmann, ha aparecido un poco la luz entre las nubes, ha tenido un palo, una ocasión clarísima que ha estado a punto de significar la victoria del Atlético de Madrid, pero igualmente muy aburrido, muy lento y muy gris el Atlético de estas 3 primeras jornadas y del tramo final de la liga pasada, que es más de lo mismo. Ujú. Enseguida voy contigo, Rodra, vamos a leer las palabras del Cholo Simeone en lo que ha sido el post del partido. Como yo decía, lo he visto más serio, ¿no? Que en otras ocasiones. Estaba con un rostro bastante serio. Decía, seguir trabajando, confiar en mis jugadores. Tenemos un equipo que lo vamos a hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. Hoy, una vez más, pudimos ganar, pero no tuvimos la contundencia y la eficacia. A seguir trabajando. Te pregunto, Rodra, poco ya, ¿no? De estos primeros, yo diría 45-60 minutos, esa primera hora que vimos en el partido frente al Español de un Atlético que decíamos brotes verdes, ¿no? Parece que estamos viendo otra cosa. Es verdad que Alex Baena está lesionado, que no ha estado en los últimos 2 partidos, pero bueno, tampoco por un jugador, ¿no? El juego va a ser tan distinto. ¿Qué sensaciones te deja este Atlético de Madrid? Y si crees que ya esa llama del Cholo se va apagando. Es que ahí está el tema. Creo que ya el tema apunta al entrenador. Antes nos pedías un análisis de si nos había sorprendido este inicio del Madrid. Creo que la mayor sorpresa de la liga es este inicio del Atleti. Ningún candidato al título puede pasarse las 3 primeras jornadas de liga sin ganar ninguno de los 3 partidos. Y además teniendo un calendario que a priori era favorable, ¿no? Espera que son 2 visitas que son un poco angustiosas, ¿no? De tener que ir y ganar el partido allí, pero tienes que ganar, ¿no? Tanto el Español como este estadio Mendizorroza. Entonces creo que ya esto apunta al entrenador. Creo que ya el discurso, que leíamos ahora sus palabras, ya parece caduco. Y, joder, lleva muchos años aquí, creo que es historia viva del Atlético de Madrid, que ningún aficionado colchonero le va a olvidar. Pero cuando ya se repite este guión tanto, antes hablabais del juego, pero es que el Atleti lleva temporadas en las que el juego no es nada bueno, pero sacan los partidos adelante. Y que se repita en 3 jornadas y más aún en las iniciales y que no se lleve los 3 puntos contra equipos con mucha diferencia, creo que ahí ya el tema puede ir dirigiendo al entrenador. A mí también me decepciona un poco Julián, que creo que en el reemplazo de ser la estrella del Atleti por Griezmann, creo que también estos son partidos que las estrellas los tienen que resolver. Partido feo en el que el equipo aún no está, pues la estrella te tiene que dar ese puntito, ¿no? Julián marcó el gol en la primera jornada de falta, hoy estuvo muy desdibujado. Mal diagnóstico tiene este Atlético de Madrid porque parecía que incorporaba Ujú. piezas muy interesantes, más al juego que al triunfo, porque creo que los que ficha son más jugadores bonitos que jugadores efectivos. Entonces, ese reemplazo además de Griezmann, yo le pido más a Julián, ¿eh? Como tal. También creo que en el campo creo que la estrella tiene que ganar, pero es que Julián, ahí me decían en verano que él estaba ya un poco de, ostras, ¿dónde me he metido? Que aquí es muy difícil ganar títulos y es que Pues ahora en ya Barcelona parece, se come muy parece bien, muy ¿eh? Y el clima es difícil. muy bueno. Si Claro. quiere venir, yo tengo una habitación en casa, si no. Julián Bueno, mira. debe estar pensando eso de lo difícil que era ganar títulos, ahora lo difícil que parece también ganar partidos. Ujú. Entonces, yo espero que no vaya con Luis a Barcelona. En Madrid, ¿Qué? ¿No tenía internet en Manchester para enterarse cómo están las aguas por ahí o qué? bueno, pero el año pasado sí que pudieron, estuvieron ahí en el mes caliente de la temporada y se les salió todo mal.
Pero yo veo un diagnóstico difícil, pero creo que después del parón irán para adelante porque tienen jugadores de categoría como para no ir con 2 puntos, ¿no? de estos 9 posibles. Ujú. No, y más Sí, perdón, sí. antes de escuchar a decir, tomar en cuenta lo que se viene después de la fecha FIFA, que uno podría decir, escóndanse todos, pero por experiencia y con muy difícil explicación, es cuando el Atlético de Madrid saca el resultado, ¿no? Cuando se viene el peor resultado, el peor rival posible, en el peor momento posible, en este caso Villarreal y después Liverpool, es cuando realmente, es que solamente puedo argumentarlo basado en lo que lo hemos visto, ¿no? No puedo, por lo que hemos visto en el Atlético No, de mira, ahí Madrid lo esta tenemos, el temporada, calendario. es muy difícil elaborarlo. Pero por el historial del Atlético de Madrid, que ha tenido tantas crisis similares, llegan esos partidos y vemos el calendario, y es cuando de repente, justo cuando nadie lo espera, el Atlético, si no fluye, saca el resultado. Ujú. No, no, Pero entonces no y se vuelve recordemos, un sí, sí, poco, sí, entonces decide. no se vuelve un poco cerril, o sea, como terco en querer pretender todo el tiempo que lleguen las aguas hasta la nariz, cuando ya Sí. parece que todo se va a desdibujar. Y luego ya tercos todos, la directiva, lo que es el departamento de inteligencia deportiva, con el entrenador de decir, a esto jugamos, esta es la identidad del Atlético de Madrid, porque no queremos arriesgarnos a renovar una nueva metodología de entrenamiento, una nueva metodología de poder inyectarle a los jugadores la capacidad de sacar su mejor versión, porque ves a Julián Álvarez, a Griezmann, que a lo mejor va de muy de menos, sí, pero le hemos visto otras actuaciones, pero ¿por qué esperar escenarios tan catastróficos para que de pronto puedan de pronto hacer una movidita de pierna para ver si están vivos? Yo creo que se ha vuelto muy terco el tema de dejar mucho tiempo ya en el banquillo al Cholo Simeone. Para mí necesitan buscar y renovar ideas, metodologías distintas para que el propio jugador sepa a lo que está jugando y dónde está jugando, porque lo decías, venía de la Premier, claro que había internet para darse cuenta de la historia del Atlético de Madrid para llegar ahí. El caso de Ujú. Julián Álvarez. Ujú. Pero volviendo al tema de Julián Álvarez, que creo que me parece bastante interesante, al final esto es como una especie de dinámica en la que yo por lo menos desde mi punto de vista lo que veo es que el equipo está apático, o sea, ¿a quién salvo del Atlético de Madrid? Salvo ya, bueno, salvo en estos partidos a Janko, que acaba de llegar, un recién llegado. ¿A quién salvo del Atlético de Madrid? En lo que llevamos de temporada, siento que están todos no sé, una desazón, Ujú. lánguidos, espesos. Es que hasta Cardoso, ¿no? Que a mí me encantó en el primer partido, es verdad que vio una amarilla, lo tuvieron que sentar. O igual, o sea, no hay nadie diferencial, no hay alguien con chispa en el Atlético de Madrid. Hoy, bueno, salvemos al Cholito, que además ha sido el que ha marcado el gol, y por ahí venían todos los ataques del Atlético en la primera parte, luego ya nada de nada. Sí, pero Luis. cuando el Cholito es el Mm, mejor del Atlético de Madrid, también creo que es un indicador, ¿no? Porque Cholito precisamente no es el jugador con más calidad del equipo, no es el jugador ujú, que debería tener este rol de ser el que provoca todo el desequilibrio y el peligro, y debería ser más un complemento. Sí que es innegociable que le pone la actitud, le pone una garra y que esto contagia, ¿no? También al equipo, pero creo que necesita de sus compañeros porque si no esto no tira para adelante. Yo sigo confiando en que Johnny Cardoso y Thiago Almada, más allá de Baena, son grandes fichajes, me parecen grandes nombres y creo que su rendimiento sí que puede llegar, pero de momento no nos están mostrando evidentemente lo que se esperaba de ellos. Pablo Barrios también me parece un gran jugador, también tiene algún tramo de juego durante estas primeras jornadas que sí que me parece pues una de las bases donde tiene que asentarse el proyecto del Atlético de Madrid, ujú, pero es lo que hablábamos, que si el equipo no funciona es que ahora mismo prácticamente no se puede salvar ni un jugador y coincido con Rodra, que en este caso se ujú. tiene que apuntar al entrenador. Quiero también apuntalar que independientemente de que creo que el Cholo a lo mejor ya tendría que haber dado un paso al costado, sí que se ha ganado el derecho a decidir su futuro y por lo menos a poder terminar esta temporada en el banquillo. No me gustaría ver cómo ahora el Cholo, el proyecto del Cholo salta por los aires, ni ahora ni en la jornada 10 si siguen así, ¿eh? Creo que después de tantos años y viniendo de donde venía el Atlético de Madrid, creo que Simeone tiene que decidir en qué momento pone punto y final a su etapa como entrenador del Atlético de Madrid, pero siendo tan colchonero como es, tiene que hacerlo no solo pensando en él, sino también pensando en el equipo, en el club y en el proyecto que quiere ver en su equipo, en el equipo de su corazón. Ahora, Ujú. ¿saben cuál es la diferencia entre Giuliano Simeone y el resto de jugadores? La gran diferencia
es que es el único que tiene fe inquebrantable Mm. en el director técnico, ¿no? ¿Tú crees A que va todas por luces. ahí? Y los éxitos del Atlético de Madrid se han basado, claro, en el buen trabajo de Simeone, pero sobre todo en la fe que le han tenido sus futbolistas. Y ahora mismo, tú ves a los jugadores del Atlético de Madrid y llegas a la conclusión de que hasta que empiecen a demostrar lo contrario, el único que tiene fe en el entrenador, por alguna razón que ya me platicarán, es Juliano. Bueno, yo creo que Giuliano precisamente tiene que dar el doble de cualquier compañero, ¿no? Si el hijo del entrenador Obvio. juega mal, pues ya se va al banquillo directamente. Si Thiago Almada juega mal, pues mira, acaba de llegar y vamos a darle minutos, rodaje y que se adapte aquí. Pero es que si el hijo del entrenador juega mal, ya no hay por dónde cogerlo esto. Y creo que No, y precisamente por además esto él tiene que hay dar un siempre el punto, doble y tiene que estar convencido. claro, y hay un punto en la temporada pasada en donde el Atlético de Madrid en la primera vuelta, justo el último resultado antes de ganar 15, 16, 17 partidos seguidos, que no sé cuántos fueron, todos sufridos, todos contra rivales menores, salvo el que le gana al Barça, que quién sabe cómo le gana a final de año, pero todo el mundo recuerda esa racha de resultados. Pero Sí, sí. el último partido que perdió fue contra el Betis, un partido horrible, horrible, y fue el partido en el que conocimos, ya lo habíamos visto en el Alavés obviamente, pero donde apareció en primera división Simeone, Simeone hijo. Y a partir de ahí, el equipo se aferró y fue contagiando al resto, pero las sensaciones eran muy similares, ¿no? Que el Atlético de Madrid había perdido la fe en su entrenador, es cuando Simeone recurre al plan de emergencia, mete a Juliano porque sabe que Juliano se va a morir, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. El tema es que ese efecto de ir contagiando a sus compañeros, pues parece que el único que ahora otra vez tiene fe en el técnico y que así lo demuestra en cada partido es el hijo. Yo, perdona Yo un creo que apunte, ¿sí? siempre me acuerdo de un partido en estos casos, que a lo mejor algunos se enfadan, pero me acuerdo del partido de Anfield famoso, ¿no? El Liverpool 4, Barça 0, en el que Messi, pero Messi come aparte, da una exhibición. El mejor futbolista del Barça a años luz de cualquier otro es Arturo Vidal. Me parece sintomático que el mejor jugador de las semifinales de la Champions de tu equipo sea Arturo Vidal en un equipo que tiene a jugadores de la calidad de los que tenía aquella plantilla del Barça. Y me pasa un poco esto en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, sin desmerecer al jugador, porque me parece una pieza muy útil. Nunca jamás puede ser la estrella de un equipo que quiere competir por todo, como presumiblemente dice este Atlético de Madrid.